Vamos a irnos hasta La Palma para hacer de la mano de nuestros compañeros un viaje al pasado, concretamente a la época de la posguerra. Y recordan que en esa época fue cuando miles de canarios emigraron a Venezuela. Una parte de la historia, Mónica Gómez, bueno, si es que aún pues tiene mucho que contar, ¿verdad? Así es, Marta, buenos días. Queda mucho que contar de la otra protagonista de esta historia, que son las mujeres a las que sus maridos dejaban solos cuando se marchaban. Mujeres que se quedaban solas, algunas embarazadas, otras con hijos ya a cargo y que les tocaba reinventarse para poder sacar adelante a su familia. Se las llama viudas blancas, aunque no hay ningún registro oficial que recoja el porqué o el origen de este acervo popular con el que se conoce a estas auténticas heroínas, porque sobre sus espaldas cargan un peso que las marcó de por vida, ya que el abandono de sus maridos las dejó sumergidas en una situación social bastante complicada. ¿Y se sabe cuántas mujeres vivieron esta situación en la isla de La Palma aproximadamente? No, Marta, precisamente eso es un dato que nadie ha podido cerrar, se desconoce porque son precisamente ellas la parte olvidada de toda esta historia de la emigración. Nosotros para elaborar este reportaje hemos buscado protagonistas. Nos hemos encontrado que muchas de ellas ya han fallecido, otras que no se atreven a sentarse delante de una cámara de televisión porque no es nada fácil y contar lo que les ha pasado, lo que lo han vivido, y otras, como vamos a ver a continuación, mujeres que nos han abierto las puertas de su casa, las puertas de su vida y de su corazón para contarnos relatos que nos han emocionado y que nos ha permitido a nosotros hacer este reportaje que nosotros vamos a ver a continuación. Mucho cuenta la historia de los hombres que durante la posguerra emigraron en busca de una vida mejor, pero poco se sabe de las mujeres y familias que dejaban atrás al emprender su viaje. Mujeres como Trinidad, tenía 19 años cuando se casó con su marido, un hombre con el que solo convivió 2 años, ya que se marchó a Venezuela, un viaje de 2 años que terminaron siendo 40. Las cartas llegaban, a veces tardaban 8 días, a veces 15 días, pero sí tenía 3 o 4 cartas al mes, sí. Me escribía. Pero después me escribía una al año, hasta que llegó la época que no me escribía nada. O sea, que estuvo 40 años por allá y solamente 10 años supe de él. Después ya se perdió totalmente. Cuando su marido se fue, Trinidad estaba a punto de dar a luz a su hija Carmendelia, que siempre soñó con conocer a su padre. Yo digo, contra, pues, todo el mundo tiene padre y yo quiero saber también quién es mi padre. Según luego fui creciendo, yo sabía que algún motivo tuvo él, por las desgracias de la vida, para no venir y para dejarnos. Y su deseo se cumplió cuando 4 décadas después él quiso volver. Nos escribió que si lo recogíamos, porque él quería venir, pero pues, estaba mal y tal. Yo digo, sí. Hubo vecinos que, tú eres boba, ¿qué tal? Digo, oiga, cada uno hace lo que le pide el corazón. Y la pena es que vino, sí, pero que se murió pronto, o sea, que duró poco. Él vino en diciembre del 95 y murió en el 2001, en agosto. Fue así como tras años de silencio Trinidad obtuvo por fin respuestas. Se volvió pobre y como no tenía nada que mandar, no podía hacer nada, pues se abandonó, se dejó. Se le quitaron las ganas de escribir y de todo. Rosalba es otra viuda blanca, casada desde los 16 años. El abandono de su marido la marcó para siempre y nunca pudo rehacer su vida. Malísima, lloraba de noche para que mis padres no me sintieran. Ponía la almohada en la boca y lloraba, que eso era. Me llevaba bien con todo el mundo, pero tampoco me nacía a mí eso de conocer a otro chico, yo no. Se marchó dejándola a ella y a su hija, que por aquel entonces tenía tan solo 2 años. No lo eché de menos, porque como no tenía recuerdo de él, y mi abuelo pues era el padre, ¿no? Entonces yo no padecí el no tener padre. A mí lo más pena que me daba es ver sufrir a mamá tanto por haberla abandonado a ella. Yo el recuerdo más grabado que tengo es de ver a mamá detrás de la ventana, llorando y comiéndose las uñas, día tras día, año tras año, llorando y llorando. Ella se fue adaptando,
Pues cuando recibió la noticia esa de una prima nuestra, que bueno, que no te extrañe que no te lleguen cartas, y es porque él tiene aquí una mujer, ya tiene 2 hijos. Como ella, muchas otras mujeres vivieron por y para sus hijos. Quedaban en un limbo legal ya que no eran consideradas ni casadas ni viudas. Renunciaban así a su vida social y se dedicaban tan solo a trabajar para sacar adelante a su familia. Experiencias que marcaron sin duda la vida de los hijos de las viudas blancas. Me tuvo que criar sola porque mi padre en su tercer viaje se fue por 1 año, pero luego tardó 30 años en volver. Mi padre volvió y mi madre pues, lo recibió y vivió con él los últimos 12 años de su vida. Me enseñó a respetar a mi madre, a admirarla mucho sobre todo, porque vi cómo trabajó toda su vida para sacarme a mí adelante. Me enseñó a valorar lo que es el trabajo de la mujer sola, a respetar a las mujeres, cosa que yo siempre intento inculcarle a mis hijos. El vacío y el desconocimiento de la historia canaria motivó en 2012 a 3 jóvenes sociólogos a sacar a la luz la historia de estas mujeres. Su documental se proyectó en todas las islas y permitió dar voz a esas víctimas de la inmigración. Nos encontrábamos en muchas proyecciones como algunas de las asistentes, incluso llegó a pasar, se levantaban y decían: yo era una viuda blanca y no me había puesto ese nombre, ¿no? Hasta el momento posiblemente había sido considerada, pues, no sé quién la abandonada. Digamos que su situación las dejó en un desamparo social que la verdad que a mí me resulta de una injusticia bárbara, ¿no? Pensar que estas mujeres cobran una pensión no contributiva con todo lo que han contribuido y en cierta manera siguen contribuyendo con su relato, ¿no?, histórico. El reconocimiento de estas mujeres es cada vez mayor entre la población. El municipio de Los Llanos de Aridane se convertía el pasado mes de junio en el primero de Canarias en rendir homenaje a las viudas blancas, con una calle que lleva su nombre. Fue una propuesta de un grupo de vecinos, entre ellos Salvador González, que recibió el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas del Pleno Municipal. Ese reconocimiento a esas personas por su esfuerzo, por su sacrificio, por su valentía, por su capacidad, por parte de sus vecinos, está muy bien y es un buen ejemplo para las siguientes generaciones el que tengan algo a lo que mirar en ese aspecto, ¿no? Son vivencias que no quedaron registradas de ninguna manera y que forman parte tan solo de la intrahistoria familiar. Son mujeres que se han convertido en historiadoras de sus propias vivencias. Y que gracias a ese reportaje de Mónica Gómez y nuestros compañeros de La Palma hemos conocido un poco mejor, aunque probablemente muchos de ustedes conozcan a algunas de ellas, porque este fenómeno está muy ligado a la historia de nuestro archipiélago, Carlos. Así es, Marta, y sobre las viudas blancas, preguntábamos esta mañana en nuestras redes sociales, ¿conocía ese término, las viudas blancas? ¿Conocía alguna historia relacionada con esas magníficas mujeres? Tenemos 3 respuestas que impresionan. Nos cuenta Inmaculada que esa historia le impactó, que es un ejemplo más de la sociedad patriarcal y de la valentía de unas mujeres que entonces sufrían pensando en el qué dirán, pues casi eran despreciadas. Hoy son admiradas, claro que sí. Nieves nos comenta que la abuela de su marido sacó 7 hijas adelante. Como no podía con todas, de algunas se ocuparon familiares. Él regresó viejo y enfermo para que lo cuidaran, por supuesto, y así muchas mujeres. Juani se reafirma, nos ha escrito que conoce muchas historias que acabaron como esa. Y termino con Isabel, que insiste en que el sufrimiento de estas mujeres que no tenían nada de nada y que en algunos casos acababan recogiendo lo que quedaba de su marido, que volvía enfermo y sin dinero a las islas. Bueno, son algunas de las impresionantes respuestas que hemos tenido esta mañana, Marta. Y decíamos gracias, Carlos. Hasta luego. Decíamos que es parte de la historia de nuestro archipiélago. Había muchas de ellas en ese municipio de Los Llanos que de hecho pues le dedicó una calle a estas mujeres tan valiosas a las que se les está reconociendo por fin. Vamos a hablar un poco más de este asunto y lo vamos a hacer con María Victoria Hernández, que es cronista oficial de Los Llanos de Aridane y a la que tenemos la suerte de saludar ya. Señora Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de que son muchas las mujeres, no solo en La Palma, las que han vivido esta situación y a las que ahora comienza a reconocerle el valor que tuvieron, sobre todo en esa sociedad en la que se quedaban en esa especie de limbo, porque no eran reconocidas oficialmente como viudas, ¿no? Efectivamente, yo lo puedo calificar como es un fenómeno general. Es decir, Galicia, Asturias y cualquier otro lugar ha tenido este fenómeno. Pero hemos ido desde La Palma, con los trabajos que yo empecé a publicar, a tomar conciencia, a hablar con ella, después ya vino la película y hoy parece que se ha generalizado. Yo empecé con este tema de una manera casual. Yo soy abogado y bueno, pues con la aprobación de la ley del divorcio empezaron a llegarme al despacho señoras que ni tan siquiera podían solicitar un crédito, incluso viajar, bueno, un montón de elementos, pedir una paga no contributiva, pues porque figuraban casadas. De ese conocimiento profesional fue cuando me dediqué, por ese hormigueo que tengo de la curiosidad, a hablar con ellas, con Matilde, con María Remedio, bueno, con todas las que yo conocía de los Llanos de Aridane. Se publicó el artículo en El Pajar. Recuerdo que cuando se presentó Juan Cruz, el periodista de Tenerife del País, hizo una loa muy bonita, pues porque confesaba que los tenía al lado de su casa y que no se las había prestado atención. Pensemos que estas mujeres estuvieron, el título de ese trabajo es Ni solteras, ni casadas, ni viudas. Yo lo veía desde el punto jurídico, porque no podían hacer nada con su vida. Pero es que incluso sus propias familias les negaban ir a un carnaval. Y ellas lo que hacían era disfrazarse de mascarita y darse una vuelta por el pueblo y pasar al carnaval porque no se podían incorporar a la sociedad. Claro, porque quedaban en esa especie de, bueno, como usted misma ha dicho, desde el punto de vista jurídico, pues no era ni una cosa ni la otra, y tampoco desde el punto de vista social, porque claro, se requería que una mujer casada observara determinadas actitudes, pero claro, la palabra era dígame, sí, adelante. Sí, la palabra era que guardara reparo a su marido, imagínense, y su marido a su vez en Venezuela o en Cuba, que existe el concubinato, por ejemplo, en Venezuela, pues habían formado otra familia, pero de la que tenían en Canarias se habían olvidado. Claro. Yo recuerdo una de ellas con la amargura que consiguió una partida de defunción de él, que a partir ya de ahí ya pudo arreglar documentos, y lo más que lloraba es que aparecían en la partida de nacimiento los hijos del concubinato con una señora en Venezuela, pero sin embargo los palmeros, los legítimos según nuestra ley, esos no figuraban. Eso Marina no se lo perdonaría nunca. Claro, y eso marcó la historia de estas mujeres que además pues también veían cómo pues tenían que trabajar duro pues, para mantener a sus hijos con todas esas dificultades que les ponía la época, y además se da la circunstancia, señora Hernández, que en una misma familia se podía llegar a dar el caso de una madre y una hija que también fueran, o la misma familia, varias viudas blancas. Es el caso de Matilde. Sí, y otra cosa que nos ha estudiado es la repercusión en los hijos. Esos hijos han quedado marcados, muy, muy marcados. Y yo, la verdad es que cuando empecé, eso era a principios de los años 80, a trabajar en este tema, no a trabajar fijamente, pero a trabajar, era ver cómo se abrían calles, monumentos al emigrante y ellas estaban olvidadas. Y no conozco ningún trabajo serio, es decir, de la universidad, de investigadores que le dediquen para saber cuántas, dónde estaban, pues porque ellas no supieron organizarse. Si ellas se llegan a organizar, evidentemente hubieran conseguido algo, pero la humildad de ellas, la sinceridad, la sociedad que las recogía, no solamente en La Palma, sino en La Gomera, en El Hierro, en todas las islas, pues las dejó ocultas, todavía más cruel. Claro, es decir, le rompieron su sexualidad por completo. Algunas tuvieron que incluso
hablándolo con naturalidad, prostituirse para darle comer a los otros. Es decir, es un auténtico drama. Claro. Y Canarias, lamentablemente, les debe un reconocimiento más de lo que se ha hecho. Canarias y la historia, porque y tanto que se habla de la perspectiva masculina en la historia, cuando se habla de inmigración siempre se nos viene a la cabeza el señor, nuestros abuelos que se tuvieron que ir, y siempre hablamos en masculino. El indiano rico que volvió. Claro, y nos olvidamos de las mujeres que se quedaron cuidando a sus hijos, que tuvieron que trabajar igual o más duro de los que se fueron, ¿no? Más. Y algunas llegaban a salir por la noche a robar. O que los niños se acostaron con una agüita de hierba porque no tenían leche. Bueno. Yo tengo testimonios recogidos que te dan escalofríos. Bueno, pues quedan poco a poco, pues recuperando la memoria de estas mujeres, pues se va reparando un poco pues este olvido injusto de estas mujeres que vivieron estas circunstancias tan complicadas. María Victoria Hernández, cronista oficial de Los Llanos, un placer recibirla esta mañana y continuaremos hablando de este asunto tan interesante. Buenos días. Encantada, sí. Buenos días.